Otra vez. Buenas noches, cámara. Estamos transmitiendo desde el canal C Socialistas Unidos Revolucionarios con los temas del día de hoy. Plan México, otra mentira. Escándalo del bienestar con ambulancias y Andy y sus mentiras del bienestar. Ay, ni voy a poner al Andy, la verdad es que me da hueva. Entonces dijo el Andy que aquí en México ya se había reducido la pobreza, ¿no? Fue lo que dijo él. Vamos a ver qué dice la notita de Forbes. Dice, sube la pobreza extrema en el sexenio, 6 mapas para entender la problemática en México. Si bien hubo avances en la reducción de la pobreza en los últimos 2 años, la pobreza extrema registró un aumento con respecto al 2018. Con la epidemia y sus repercusiones económicas como trasfondo, la pobreza extrema en el país creció en los primeros 4 años del sexenio de López Obrador. En 2020 se registró un aumento de la pobreza extrema, debido a los efectos económicos de la pandemia. Sin embargo, en los 2 años siguientes se registró una tendencia favorable a una disminución del problema. Así, el saldo en el caso de la pobreza fue suficiente para una reducción del 2018 a 2022, pero en el caso de la pobreza extrema no alcanzó a revertir el incremento que se tuvo durante la pandemia. En los últimos años de 2020 a 2022 se redujo en 8.9 millones su número de personas en pobreza, una reducción de casi el 16%, anunció ayer jueves el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Económica de Desarrollo Social, o sea, la Coneval, con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que hizo el INEGI en 2022. El Coneval detalló que las personas en pobreza pasaron de 55.7 millones en 2020 a 46.8 millones en 2022. Con respecto a las cifras del 2018, el año en el que inició el actual sexenio, también se detecta una disminución de la pobreza que pasó de 51.9 millones a los 46.8 millones de personas en 2022 con tal condición. En cuanto a la pobreza extrema, 1.7 millones de personas salieron de esta situación de 2020 a 2022, con lo cual se suman 9.1 millones. Esto representa una reducción de 1.4 puntos porcentuales frente al 2020, cuando había 10.8 millones de mexicanos en esta situación. No obstante, si se compara con las cifras de 2018 a 2022, esta problemática se incrementó al pasar de 8.7 millones a los 9.1 millones de personas en tal condición. En porcentajes, la pobreza extrema subió del 7 al 7.1 a nivel nacional, que es un chingo. ¿Dónde hay más pobres? Según los datos de 2022, si bien Chiapas es el estado con mayor porcentaje de su población en situación de pobreza, el Estado de México es donde hay más habitantes en pobreza en números absolutos. Chiapas y Guerrero son los estados con las poblaciones más empobrecidas, ya que el 60% de sus habitantes viven en pobreza. Sin embargo, en números absolutos, el Estado de México, en donde hay más personas en pobreza, esa entidad también es la de mayor población en el país, con 7.4 millones de habitantes en esta situación. Le sigue Veracruz con 4.2 millones, Chiapas con 3.8 millones y Puebla con 3.6 millones de personas en pobreza. Chiapas, el foco de la pobreza extrema, que por cierto ahí gobierna Morena. De acuerdo con las cifras del 2022 a nivel estatal, Chiapas es la entidad con la mayor proporción de su población en pobreza extrema y también en la que concentra el mayor número de personas en esta situación, o sea, 28.2% de sus habitantes, que equivalen a 1.69 millones de personas. A Chiapas le siguen Guerrero y Oaxaca como los estados con mayor porcentaje de pobreza extrema, del 22 al 20 respectivamente. Aquí Chiapas tiene pobreza extrema 28.2. En números absolutos, Veracruz y el Estado de México siguen a Chiapas como las entidades con más personas en pobreza extrema, con 1.07 millones y 1.03 millones de habitantes en esta situación. El mapa revela que la pobreza extrema se concentra en el sur y en el centro del país.
Avances y retrocesos en el sexenio de 2018 a 2022 en la mayoría de las entidades del país hubo una disminución de las personas con pobreza, solo hubo dos excepciones en el Estado de México y Tlaxcala. En el primer caso se sumaron 390,958 habitantes en esta condición y en el segundo casi 55,000 personas. En contraste, las entidades donde más personas dejaron la pobreza fue Veracruz, Guanajuato y Jalisco. Con respecto a la pobreza extrema, mientras en 16 entidades hubo disminución de 2018 a 2022, en otras 16 hubo un aumento. En Veracruz fue donde más se redujo el número de personas con pobreza extrema, de 203,000. ¿Quién sabe qué está pasando? De 203,000 seguidos de Guerrero con casi 143,000. En contraste, el Estado de México y Puebla se registró un aumento de habitantes en pobreza. ¡Ta madre! Está fallando muy gacho esto. Bueno, se registró un aumento de habitantes en pobreza con más de 240,000 en ambos casos. Voy a cerrar esto. Pues lo que vemos es que no hay una verdadera reducción de la pobreza, al contrario, o sea, hay estados en donde la pobreza subió y esos estados son los estados que tienen más habitantes. O sea, subió la pobreza en ese aspecto, ¿no? En el total de habitantes, tal vez no en los porcentajes, porque agarran y hacen una media estos cabrones, ¿no? O sea, mañosamente hacen una media para evitar, por ejemplo, ver casos como los de Chiapas, que ya tienen 60% de gente en estado de pobreza. O sea, que es un chingo, o sea, no... 6 de cada 10 son pobres en Chiapas, por ejemplo, y en el Estado de México pues están casi en la misma situación. O sea, eso de que se redujo la pobreza, pues nada más es en el puro papel, porque lo que estamos viendo aquí en este reportaje es que en realidad la pobreza nunca bajó, sino se mantuvo como en el 2018. Muchos dirán, eso es un gran avance. Pues no, se supone que tiene que seguir. López Obrador prometió que la gente iba a salir de la pobreza, que López Obrador agarró y metió estos programas sociales, para darle dinero a la gente, y sin embargo no se redujo la pobreza a pesar del dinero que se está repartiendo. Entonces el dinero no está sirviendo de nada. Pues es lógico que el dinero no sirva de nada si no hay un buen empleo, si no hay buenos salarios, si sigue el gobierno apoyando a las empresas, sigue el gobierno apoyando las inversiones extranjeras y está dejando de lado el campo mexicano, está dejando a todos los trabajadores mexicanos, está dejando que muchos de los trabajadores mexicanos no cumplan ni siquiera con el salario mínimo, y eso se lo están metiendo las empresas, no lo están metiendo ningún político, ¿no? Entonces, este grave problema que se quiere tapar con un dedo, que se quiere tapar con un tuit, José Ramón López Beltrán, pues vemos que es una vil mentira, ¿no? Dice Anonymous, la riqueza se tiene que repartir equitativamente, los decretos del artículo 27. Dice Peluche, ojalá no te lo den, dice, cuando dice sabiduría me quedan dudas. Se alburió solito. Dice, nos roban a diestra y siniestra, Anonymous. México con J para recuperar los territorios robados. Es buena estrategia también, la verdad. Es que por eso vi a los ISEM. Bueno, ahorita seguimos con saluditos, seguimos con con saluditos y con los comentarios, ¿no? Que nos dejan acá en el TikTok. Pues sí, o sea, es que no lo estoy diciendo yo. O sea, lo estoy diciendo las notas periodísticas, lo está diciendo el Coneval, lo está diciendo el INEGI. O sea, eso no tiene nada que ver con que sea mi sabiduría o no. O sea, yo te estoy presentando los datos, si tú no los quieres agarrar o no los quieres agarrar, pues ya es tu pedo, ¿no?
Bueno, pues vámonos con la otra nota. Ya nos bajamos la pobreza y dijo López Beltrán que ya se habían recuperado los empleos. Vamos a ver qué es lo que dice ahora el Financiero. O sea, vamos con diferentes periódicos para que no digan que hay una tendencia, ¿no? Sexenio de AMLO crea menos empleos que Calderón y Peña Nieto. Puta, y eso que el Calderón fue un desastre en el empleo, ¿eh? Especialistas señalaron que la creación de empleos de AMLO fue insuficiente, pues cerca de 3.5 millones de personas no encontraron un trabajo formal. Durante el sexenio de ahora expresidente López Obrador se crearon 2.022.877 empleos formales, la mitad de las fuentes laborales creadas durante el sexenio de Peña Nieto y una cifra inferior a las creadas por las plazas de Fox y Calderón. El Instituto Mexicano del Seguro Social demuestra que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018 se crearon 4.162.990 empleos formales, o sea, casi la mitad de lo que hizo Peña Nieto, no hombre. Y en el gobierno de Felipe Calderón del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012 se afiliaron 2.313.622 trabajadores. Hijo, le gana a López Obrador por más de 300,000 empleos, ¿no? Y eso que Calderón fue un desmadre en el empleo, ¿eh? Carlos Ramírez, socio consultor de Integralia, expuso que la creación de plazas es absolutamente insuficiente para necesidades que tuvo la economía mexicana de 5.5 millones de plazas formales en el sexenio. Héctor Márquez, director general de la TAM de Amital, le estimó que el país se necesita generar 1.400.000 empleos por año para absorber la población que cada año se incorpora al PEA. Especialistas explicaron que durante el periodo de gobierno de AMLO, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024, ocurrió la crisis económica ocasionada por lo que ya sabemos, lo que provocó un recorte de 719.250 plazas en 2020. El bajo crecimiento de la economía durante el sexenio estimado por el CEPAL en 0.7% de promedio anual, la cifra más baja durante el sexenio de la Madrid, fue el factor que obstaculizó la creación de plazas formales. El exsecretario de Hacienda Arturo Herrera calculó que por cada punto del PIB que crece la economía se genera apenas 200,000 empleos. El economista Carlos Ramírez expresó que la creación de empleos es de 2.022.000 plazas durante el gobierno de López Obrador es insuficiente, ya que al considerar un aumento de 5.5 millones en el PEA en el lapso, significa que dentro de 3.5 millones de personas no encontraron un empleo formal y debieron refugiarse en la informabilidad y en empleos como vendedores de comida o de diferentes mercancías en las calles del país. Récord de empleos. El 30 de septiembre de 2024, fecha en la que finalizó el sexenio de López Obrador, el IMSS registró 22.480.803 personas afiliadas con un empleo formal. Esto lo manejó el presidente López Obrador como un récord de empleo al compararlo con el dato que cerró el número de afiliados del IMSS en el sexenio de Peña, que fueron 20.457.926 empleos en el IMSS. Carlos Ramírez explicó que comparados así los números obviamente siempre va a tener un récord en 6 años, nada más que en su sexenio el empleo formal apenas creció 2.022.000 plazas. Por cierto, AMLO hace trampa porque quita diciembre de 2018 del comparativo, pues ya era su administración, para omitir la pérdida de empleos durante diciembre de 2018 y su medición la considera a partir de enero de 2019 hasta septiembre de 2024, precisó. En el sexenio Calderón, el empleo total concluyó el 30 de noviembre de 2012 con 16.294.936 personas registradas en el IMSS. Pues otra de las mentiras del hijito de Golfo de López Obrador, que dijo que había un récord de empleos. Pues sí, un récord de empleos siempre y cuando se manejen las cifras como ellos las quieren manejar. O sea, estas cifras son mentirosas, estas cifras son amañadas, están cuchareadas, como decía López Obrador. Estas cifras están metidas precisamente como para hacer ver que López Obrador hizo un récord de empleos, pero el récord de empleos pues sirvió de poco, porque se debió de haber creado por lo menos 5 millones de empleos más.
pero él nada más con 2 millones de empleos pues dijo que ya cumplió, cuando le faltaron 3 millones, le faltó más de la mitad. Entonces esto le faltó 2/5 de lo que tenía que hacer. O sea, hizo prácticamente nada López Obrador. Entonces esto, pues más que presumirlo, es decir, es de pena, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente sigue sin empleo, la economía está jodida y este pendejo está presumiendo datos que ni siquiera son ciertos, ¿no? Puros datos amañados. Entonces, si con esos datos amañados, pues cualquiera, ¿no? Así hasta Peña Nieto pudo haber dicho que también tuvo récord de empleos, Felipe Calderón también pudo haber dicho que tuvo récord de empleos, cuando en realidad lo que se está perdiendo es la productividad en México. Y eso que no hay una tabla de productividad, ¿no? Y cada año se unen otro millón de personas al desempleo. Entonces, aunque tuviéramos... o sea, este año Claudia Sheinbaum tiene que, aparte de los 3 millones, otros 5 millones, o sea, debería de hacer 8 millones de empleos Claudia Sheinbaum si realmente quiere alcanzar el déficit de empleos que hay. Pero pues como ya sabemos que estos güeyes no hacen eso, estos güeyes lo único que hacen es presumir datos amañados, lo único que hacen es que aplaudamos a lo que ellos deberían de hacer sin tener que tener la palestra pública, o sea, no tendrían que hacerlo público, pues. O sea, al contrario, debería decir, no, fallamos en este aspecto, ¿no? No andarlo presumiendo como si fuera un gran logro, cuando en realidad pues es un gran retroceso. Pero así es la cuarta. Y siempre nos trata de engañar. Nos vamos con otra. Dice, de las ambulancias de esta vieja de Andrea Chávez. Dice, ambulancias con propaganda de Andrea Chávez genera polémica en Chihuahua. La senadora de Morena, Andrea Chávez, fue denunciada por un presunto esquema de financiamiento ilícito en el que le aportan unidades médicas de salud con las que promociona su imagen. Luego de que la senadora de Morena fuera denunciada por promover su imagen en unidades médicas móviles que fueron detectadas ambulancias con el rostro de la morenista también en Chihuahua. El portal de Proceso reportó en las calles de la capital de Chihuahua que se observaban estacionadas ambulancias de última generación rotuladas a los costados y en la puerta trasera con la frase Gestión Ambulancia, con letras guindas con fondo blanco, los colores del partido Morena y la imagen sonriente de la legisladora. Por parte frontal se le lee Ambulancia Network. Se trata de una empresa experta y certificada en fabricación y reacondicionamiento de vehículos especializados tipo 1, 2 y 3 de acuerdo con su tamaño, su transmisión y su equipamiento, como lo informa en su página de internet. También vende camillas, desfibriladores, unidades de transportes y unidades policiales. ¿Cuánto cuestan las ambulancias en las que se promueve la imagen de Andrea Chávez? En el portal de compras de Mercado Libre, una unidad de este tipo con la marca de dicha empresa oscila entre 999,526 pesos y 1,299,526 pesos. Origen y propiedad de las ambulancias. Ambulancia Network es una empresa domiciliada en el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México. Su representante legal es Manuel Ernesto Sapón. Al menos una de las ambulancias con placas AM444, a ver, vamos a ver qué quiere. Esmeralda. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Ya se fue. Dice, está registrada en el Estado de México a nombre del Instituto de Salud del Estado de México. Otra de las ambulancias está a nombre de la empresa Leasing and Fleet Solutions S.A.D.C.B., dedicada a la administración de flotillas
compra de vehículos gratuitas, asesorías y asistencia legal, mantenimiento, telemetría y combustible. Dicha empresa está domiciliada en el domicilio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Fundado en 2016, tiene antecedentes de haber sido proveedora del Instituto de Seguridad del Estado de Tabasco, cuando el senador Adán Augusto López era gobernador de dicha entidad. Contratos millonarios y vínculos con Segalmex. Dicha empresa recibió contratos millonarios de Segalmex para el arrendamiento de montacargas y vehículos sin opción a compra bajo la dirección de Ignacio Ovalle Fernández. Respuesta de la senadora ante los señalamientos. La senadora ha argumentado, a ver si ahora sí, que se trata de una de las campañas de salud en beneficio de quienes lo necesitan. ¿Qué nuevo? ¿Qué onda, parcero? ¿Está haciendo batallas o no? Dale, dale. Aquí sigo con mi transmisión. Dale. Dale. Usted siga ya tranquilo. Órale. Ahí está, ahora sí. Bueno, dice, y eso implica que el uso de recursos públicos, donativos no transparentados denunciados ante la FGR sobre de dónde se obtienen los recursos de las unidades, ha asegurado que se trata de donativos sin transparentar los montos. El pasado martes, el PAN denunció a la senadora morenista ante la Fiscalía General de la República por el uso de dichas unidades sin comprobar el origen de los recursos. Las denuncias señaladas como posible omisión de 15 delitos electorales y penales, entre ellos actos anticipados de campaña, defraudación fiscal y delincuencia organizada, entre otros. Empresa vinculada con el donativo de las unidades. El PAN denunció también al empresario Fernando Padilla Farfán, dueño de las empresas Línea Médica de Sur SADCB y FF Médica, que presuntamente hizo el donativo de las unidades. Yo voy a seguir llevando su salud a los chihuahuenses, ha atajado la senadora. La senadora. Pues aquí se desmiente, ¿no? Lo que estaban diciendo, y no para bien, se desmiente para mal. Muchas gracias, Victoriano Huerta, perdón. Anonymous, muchas gracias. Hoy tenemos un récord de likes. ¡Ay, qué emoción! Pues aquí se desmiente lo que estaba diciendo Andrea Chávez, ¿no? Que no eran no eran parte del sector salud, que no eran parte de los recursos públicos. Estamos viendo que una de las ambulancias es de Tabasco y otra de las ambulancias es del Estado de México. O sea, esos no son recursos públicos, y no son recursos públicos, pero a mí quiero que me expliquen qué es un recurso público. Y hasta haciendo actos anticipados de campaña, y esta vieja poniéndose el sombrero, ¿no? De esos empresarios, y no sabemos con cuántos están gastando y cuánto hay que devolverles a estos cabrones. Porque estos güeyes, estos empresarios no lo hacen de gratis. Estos empresarios no lo hacen para que sea el mundo feliz, ¿no? Estos güeyes están tirándole a que Andrea Chávez sea gobernadora de Chihuahua y que les den los grandes contratos a los que están acostumbrados. Inclusive una de las empresas, bueno, la empresa que hace las prestaciones médicas está acusada de narcotráfico. Entonces, y así quieren que no le digamos a López Obrador y a Claudia Sheinbaum narcopresidentes, y así quieren que a Morena no le digamos narcomorena, y así quieren que no denunciemos los tratos que tienen con el narcotráfico. Pues es que ahí vienen las notas periodísticas. Yo ni siquiera soy un gran investigador de campo, ni me meto a ver en los contratos, ni nada de eso. Y hay gente que se dedica a eso, por eso son periodistas. Y ellos te lo están diciendo, y no estamos hablando, por ejemplo, de Milenio, no estamos hablando de otro, no sé, de esos, de latinos, por ejemplo, estamos hablando de notas que salen de los diarios de Chihuahua. O sea, hasta en unas de esas, a lo mejor hasta es una empresa, un medio de comunicación, ¿cómo le dicen? Alternativo. ¿Qué pasó? Marxista, stalinista, fidelista, Juche, Mao, Ho Chi Minh. Buenas noches. Entonces, pues que no se la jueguen, ¿no? Que no nos quieran ver la cara de pendejos.
porque esto es claro lo que está pasando, es claro lo que estamos viendo, que ellos se la quieran jugar y que ellos quieren hacer como que no, es que no está pasando, sí está pasando. Claro, obviamente, pues no va a sacar todas las ambulancias del Estado de México, ni tampoco va a sacar todas las de Tabasco, va a ir sacando pues discriminadamente, ¿no? Agarramos una de aquí, agarramos otra de allá, pero de todas maneras es recurso público, de todas maneras son desvíos de recursos públicos. O sea, que no nos quieran ver la cara de pendejos, ¿no? Buenas noches, Carmen, no se escucha bien en YouTube. Sí, el pinche YouTube está de la jodida, ¿eh? Lo bueno es que tenemos el respaldo del TikTok. que no, es que verdaderamente ya, yo creo que vamos a pasar a hacer grabaciones y las vamos a poner directamente ya en YouTube y no sé, hacer como un evento en vivo, pero sin estar en vivo, ¿no? Porque esto, la verdad, está muy cabrón, o sea, el YouTube está muy mal. Ay, mira, ya perdimos. De la Ay, nada. ay, ¿qué pasó? Ya perdí. Nunca he Hey, ganado. parcerito, muchas gracias. Órale, nos vemos. Ah, Está buena la música. Es que no puedo. ¿Me salgo? sí, porfa, porque no encuentro dónde es que se sale mi Va. primer batalla. A ver, acá está. Es este. Los dos Gracias. monitos y. Híjole. No lo encuentro. A ver, este. Ahí está ya. Desconectar. A ver, Victoriano. ¿Qué dice? Pasó Victoriano. Ahí estará Victoriano. Ya te invité, Victoriano. ¿O no lo vistes? ¿No? Bueno, ya está. Ahí está. Buenas noches, aquí ¿Qué pasó? estamos. ¿Qué hay de nuevo? Pues aquí en la lucha, seguimos, hermano, aquí escuchando, y muy cierto todo lo que dices, es verdad. Cómo Sí. nos hacen creer, ¿no? Los políticos, pura simulación, nos están dando pues como quien dice a tole con el dedo, ¿no? Sí, y lo peor es que creen que somos estúpidos, ¿no? Exactamente, exacto. O sea, no es lo más indignante que mientan, sino que todavía crean que somos tan estúpidos como para creerles que sus mentiras son realidad. Exactamente. Entonces, sabiendo bien que por la riqueza es tan inmensa de todo México, tenemos oro, plata, cobre, bronce, litio, ¿cómo es posible que el petróleo? No sé si has escuchado la carta que le envió Noroña a Peña Nieto ¿No? en No, el digo año, sí, sí, pero pues ese del Noroña que no era burgués, ¿no? Del ajá, Noroña que se la daba exactamente, de luchador social, ese que agarraban los policías, se lo llevaban así como muertito, ¿no? exactamente, y traicionó a sus ideales, imagínate haber traicionado sus ideales y traicionar al PT, porque se fue a Morena, era del PT y traicionó al PT y sus ideales. Entonces, era para que Noroña, pues, porque tarde que temprano lo van a traicionar a él. Él piensa que no, pero él piensa que ahí está muy bien, pero a él lo van a traicionar porque son traicioneros los que andan ahí con él. Porque él le tira a ser presidente de la República, pero no lo van a dejar. Porque Pues no, ellos quieren dejar siempre a un extranjero, ¿sí? A uno de sus pues sí. mismas. Exactamente. Y además ya Entonces, tienen muchas promesas, ¿no? A Ebrard ya se lo prometieron, también se lo prometieron ya a la exactamente. arrugada.
Y no sé a quién, al Velasco también se lo han de haber prometido, a los Yunes yo creo que también. Digo, ahorita no También, les exacto. dieron, no les dieron hueso, pero bueno, sí tienen el hueso, ¿no? O sea, pues no se le puede dar el hueso a alguien que ya tiene hueso. No les dieron la afiliación, pero eso no significa que al rato no puedan competir, ¿no? Exactamente. Entonces, pues prácticamente ellos son los que eligen. Mientras nosotros sigamos dormidos, ellos van a elegir y no nosotros. O sea, nosotros tenemos que elegir a uno que sea de nosotros, de ciudadano, pues, Así que no haya es. participado en ningún cargo público para poder cambiar, para poder cambiar a México. Porque son los políticos lo que tienen a México como está. O sea, son sus Pues, malas decisiones y el no seguir, pues, lo que se tiene que hacer, ¿verdad? pues Para mira, que a todos. aquí nosotros somos de la filosofía que el político es un títere. O sea, ¿a qué me refiero? Tanto Sheinbaum como, o sea, no se te hace raro que Sheinbaum, López Obrador, Felipe Calderón, Vicente Fox, Carlos Salinas de Gortari, Cedillo y Peña Nieto, y los acomodé así en partidos, porque son diferentes partidos, o sea, no podemos decir que es el mismo partido, sino son diferentes partidos, aunque hubiera ya un PRIAN, ¿no? Que eso Ajá. finalmente va a la madre, tengan exactamente las mismas políticas. O sea, ¿cómo se van a adivinar ellos el pensamiento? ¿Cómo van a saber ellos hacia dónde van? Aquí lo que hay Entonces es como es una un élite. patrón. O sea, es un patrón, por ejemplo, un Ellos patrón de siguen un guión, pues. comportamiento. Ajá. O sea, ellos no son totalmente dueños de su pensamiento, sino hay Exacto. atrás de ellos alguien que le está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, y es el mismo Y tipo, no pueden ¿no? salirse del Que guión, le ha porque hecho durante tantos años. Exactamente. Y no pueden salirse del guión, porque si dicen algo que no va en el guión, pues los corren o les dan la ley Colosio, ¿no? Sí, sí, y así es, ¿no? Digo, también Colosio tampoco creamos que era la gran chingonería, ¿no? Colosio también tenía su pasado de corrupción, pero él parece que traía un problema con el narcotráfico de ¿cómo se llama? De Raúl Salinas. ¿O Entonces sí? parece que López Obrador, parece que Carlos Salinas de Gortari, pues quería proteger a su hermano, ¿no? Pues ahora sí que se protegen entre mafias, entre familias, pues es porque Exactamente. ellos son como una familia mafiosa, como de esos que vemos en las películas, ¿no? Por ejemplo, la del Padrino, ¿no? Que eran los Exactamente. Corleone, lo que fue, por ejemplo, Franiti, a los Al Capone también, ¿no? Pero todas esas mafias se comportan exactamente como los empresarios, porque Al Capone también le dejó su imperio criminal a su hijo, así como le hizo Germán Larrea, el papá, al hijo, que también se llama Germán Larrea. Inclusive hasta se ponen los mismos nombres, ¿no? Sí, exacto. O Y sea, como hasta para que uno no se dé cuenta, ¿no? y Carlos Slim también va a hacer lo mismo, ¿no? Carlos Claro, Slim. claro. Y con su hijo Carlos, o sea, porque el hijo Carlos de Carlos Slim es el que está metido en BlackRock. Sí, pues es el que pues los que nos están robando todo porque son los que tienen las petroquímicas en Así Texas. es, así Dos es. mil quinientos derivados del petróleo son los que Texas, salen de un territorio que también era de México, ¿eh? O sea, eso tampoco nos lo Exacto, saltemos. es correcto. Y lo podemos recuperar, ¿eh? ¿Por Pues qué? sí, porque no Porque pagaron. exactamente, O sea, exactamente. los gringos no pagaron. Y en Nada mil más que, ochocientos veintiocho bueno, se dice que son 28 estados, ¿verdad? De México. La ajá, Florida es de México también. ujú, también. Exactamente, entonces, en 1800, creo que es en el 1828, hay mapas originales donde se escribe México con J. Y Ujú. entonces nos cambiaron a la X para hacer un cambio de título de propiedad.
Puede ser para que fuéramos propiedad de Claudio X González. Exactamente. Por- Y Texas también se escribía con J, creo. Fíjate. No, pues Exactamente. es Entonces, pura simulación. tenemos que, es correcto. Entonces ya, como ahorita, pues tenemos que escribir México con J para que se den. Ellos saben bien, los que nos lo robaron, ellos saben bien que para recuperar México con J original, porque así está en el, pues, en la, en la propiedad original, así está. Para poderlo recuperar ante las cortes internacionales, podremos apelar por el robo que nos hicieron, ¿eh? Sí, porque no pagaron a pronto, o sea, ese Sí, es el verdadero problema, que no pagaron. es correcto. Entonces, Bueno, este, pues déjame seguirle pues con la sí, otra nota, ¿no? Para que tengamos más tela de dónde cortar, sí, ¿vale? adelante. Dice Bauch Sheinbaum por la soberanía alimentaria. El gobierno federal invertirá en 2025 cerca de 54.000 millones de pesos para incrementar el número de pequeños productores, fortalecer la autosuficiencia alimentaria en el país y garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verde, quién sabe qué diablos, de esos nombres extranjeros. La Administración Federal implementará una estrategia integral con la que se elevará el bienestar de pequeños y medianos productores del campo y costas al tiempo de que aumenta la producción de alimentos de abastecer la demanda nacional. Para ello, durante 2025 se invertirá 53.971 millones de pesos con miras a alcanzar una inversión de 83.760 millones de pesos en 2023 para incrementar el número de productores a 300.750 al final del sexenio. El objetivo de esta iniciativa es producir en 2030 25 millones de toneladas de maíz blanco, 1.200.000 toneladas de frijol, 450.000 toneladas de arroz, 15.000 millones de litros de leche. Con relación a la leche, con el incremento de esta producción se pretende aumentar la venta que se hace a la empresa estatal Liconza en un 89% y así estabilizar los precios de este producto para los consumidores. Este plan se implementará a partir de diversas iniciativas, entre las que destacan bla bla, bla bla bla, bla 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 bla. Estos güeyes piensan que todo se hace con dinero, ¿no? ¿Tú cómo ves, Victoriano? No, pues es que, fíjate que eso, por ejemplo, lo de Nestlé, ¿verdad? Que llevaron a Nestlé a México. Así es, así Los es. mexicanos no podemos hacer todos esos productos, o sea, tener nuestra propia empresa nacional y sacar a todas esas empresas a la chingada, ¿verdad? Es lo que debemos de hacer nosotros como ciudadanos, como Así es. mexicanos. Y el gobierno es lo que está obligado a hacer ante el artículo 27, porque el artículo 27 de la Constitución de 1917 prohíbe, prohíbe la entrada de empresas extranjeras a Ujú. México, pero como estos se la pasaron por el arco del triunfo, este, pues evadieron el artículo 136. No sé si lo has leído. Artículo 136 donde A ver, dice, refréscame la memoria para saber. Es que te he leído tantos artículos que en realidad no me los. Yo conozco los más principales, pero ese sí ajá, no te lo manejo. el artículo 136 casi me lo sé de memoria, ¿eh? Dice, Eso. esta constitución no perderá su fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que cualquier trastorno público, algo así va, o sea, como Ujú. que la cambien, serán juzgados el gobierno emanado de la rebelión como el que pensó en modificarla. Entonces, pues traducido al español, quiere decir que la constitución de 1917 original, pues prohibía este, que el gobierno que la manipulara a conveniencia, este,
es un gobierno rebelde y tiene que ser juzgado con las leyes que ella sanciona, pues, que fueron expedidas en 1917, ¿da? Entonces, ahora ante el artículo 22, también que lo derogó Vicente Fox en el año 2005, perdón, en el año 2005 lo derogó Vicente Fox, establecía la pena de muerte a los traicioneros a la nación. Ujú. Entonces, ahorita están en serios problemas, todos los políticos, por haber cambiado la constitución, porque eso se puede considerar como una traición a la nación. Así es. No, pero, y bueno, en este caso de Claudia Sheinbaum, ¿tú crees que con el dinero que va, según ella, a derogar, porque ya sabemos que ese dinero nunca llega a los productores, nunca llega a la gente, siempre se queda en las empresas privadas, en los bancos, por ejemplo, porque pues, ellos se quedan con el dinero de, Exactamente. como que el caso de Salinas Pliego, ¿no? Que se queda con el dinero, se chinga las cuentas, a veces se la chinga teniendo gente que está pidiendo ese dinero y a veces se la chinga y pues no hay gente que pida ese dinero, ¿no? O sea, ya sabemos que todo, pero ¿tú crees que sí se va a resolver algo con con los 22 millones que tiene Claudia para gastar, pues? No, no creo, porque se lo roban. ¿Para qué era ese dinero? Para apoyar a... Pequeños productores y medianos productores, pero pues, por ejemplo, que pon tú, ya, en el peor de los casos, llegan 10 millones, ¿qué va a cambiar en el campo? Pues nada, porque no hace nada, la verdad. Mira, no, en el campo no nos dejan ni sacar agua para regar. No nos dejan hacer pozos profundos. Aquí lo que debería... Y le hemos propuesto, porque un amigo fue a la Ciudad de México con los diputados y senadores a proponerles eso, de que nos apoyaran con hacer pozos profundos de agua para los... No, ¿y sabes lo que nos dijeron? Que había mucho huachicol de agua. ¿Y O eso sea, que qué? se... Y le dijo mi amigo, no, pues ustedes son las que se la roban. Pues Del sí, pues guachicoles, los guachicoleros son ustedes, entonces ya el así más grande quedó. gachicolero de agua de México se llama Coca-Cola y ¿a poco ya la prohibieron? ¿A poco ya, Exacto, exacto, ya les quitaron las concesiones? exactamente. Otro Y de los eso nos... grandes guachicoleros son los de Grupo Modelo, que tienen seco el lago de Pátzcuaro, que Sí, ahorita, porque no sé, o sea, nuestro país es tan benévolo que ya volvió a llenar el lago, pero hasta hace un año no había ni gota en el lago de Pátzcuaro. Sí, todos exactamente. conocemos el agua de Pátzcuaro, era un lago enorme y lo secaron porque lo secaron con sus exportaciones de cerveza. O sea, ni Lo siquiera se queda secaron. aquí, Y que lo luego fíjate secaron. la mentira que nos dicen también, fíjate, que cuidemos el agua porque se va a acabar. Y Ahí esa anda es uno una... como pendejo. Nada más se remoja en agua y ya te sales, pero pues Coca-Cola sigue extrayendo miles de millones de Extrayendo miles litros. y nomás paga 200 pesos al mes de concesión. 200 Así pesos. es. ¿No sería mejor que esos pozos de expropiárselos a Coca-Cola y dárselos al campo? En vez de A gastarse huevo. 22 millones, ¿cuánto se gasta en expropiar esos pozos a Nada, Coca-Cola? nada. Nada, nada, porque no tienes por qué pagárselos, ¿por qué? Pues porque ya están erogados, porque ellos ya sacaron toda la pinche agua del territorio y pagaron Exactamente. 2,000 varos. O sea, Porque si quieres, o eso sea, fue un robo. Eso es un robo lo que hicieron claro, en esos pozos. Porque son de nosotros, claro. los del pueblo, no sé de ellos. Sí, quítale también los pozos a Grupo Modelo. O sea, sí, vete Exactamente. cervecera por cervecera y refresquera por refresquera y vas a ver cómo sí tenemos un chingo de agua. Nos vamos a meter a bañar una Exactamente. hora si queremos, ahí hasta quedarnos como pescados, chingada madre, pero si seguimos con esta práctica de darle todas las empresas, pues Nos van a a quién le acabar. quitan las cosas? O sea, si le das todas a las empresas, ¿a quién se lo vas a quitar? Porque no hay más de lo que hay, ¿eh? Haz de cuenta que es este vaso de agua lo que hay. Si me lo Sí, quitas,
Si se lo doy yo a alguien, ¿a quién se lo estoy quitando? Pues a mí, ¿no? Sí, claro, O sea, y claro, es exacto. lógico, ¿no? O sea, no sale el agua no viene de la gracia de Dios, pues. A No, veces no, muchos libertarios dicen, no, es que viene casi, casi de la gracia de Dios. Como viene la empresa con su dinero, ya con el dinero empieza a salir el agua. No, no, los recursos en todo el mundo son limitados. Y mientras una persona acumule esos recursos se lo están quitando a otras personas. No se lo están ganando ellos con el sudor de su frente, se lo están quitando a otra persona. exactamente, O sea, por eso a exactamente. nosotros nada más nos toca una remojada en el agua. Por eso no nos podemos bañar bien, ¿no? Como No, y debería no de nos ser. dejan, Y exactamente, y unos no nos 20 dejan. minutos de bañarse, o sea, en 20 minutos sí te bañas bien, ¿no? Pero ¿por qué a huevo quieren que 5 minutos? Pues 5 minutos sales con el fundillo todo apestoso, ¿o no es cierto? Sí, claro. Es que lo que ocupamos que produzca el campo, que Claro, regrese el campo, que... Y está en el artículo 27 también lo dice que es exacto. primordial agricultura y ganadería. Y ya después, No, pero fíjate, el otro día también teníamos una plática con una persona que también sabe de esto del artículo 27 y nos dijo que cambiaron la constitución, porque yo me acuerdo muy bien que decía que se priorizaba el campo y todas las actividades primarias, o sea, ganadería, o sea, todo lo que es comida, exacto, pues, sobre la minería. Y no sé si fue Peña Nieto o Felipe Calderón el que cambió la constitución para que se priorizara la minería sobre las actividades productivas de México. Como dices es tú, esa es correcto. una traición a la patria y eso deberían de ser fusilados estos cabrones, pero pues no se hace nada. ¿Por qué? Porque entre ellos mismos se hacen cómplices. Porque todos están coludidos, todos, Claro, en güey, el no se robo de coluden. México. Y los políticos no se corrompen solos, siempre hay alguien que le está metiendo el dinero al político para que se Les llenan las corrompa. maletas llenas de dinero, Claro. sí. Sí, a Claro, o sea, huevo. no se corrompe el político solito, porque hay también muchos que dicen, no, es que si quitas al político ya se acaba la corrupción. Pues sí, pero llega otro y sí, lo siguen corrompiendo, porque mientras no cierres la fuente del que está corrompiendo a los políticos, no va a dejar de haber políticos corruptos. O sea, y yo Exactamente. les digo un ejemplo bien claro, López Obrador, según esto, era el presidente más honesto, ¿no? Terminó corrupto, ¿por qué? Porque seguían los mismos que le dieron dinero a Peña Nieto, le dieron a Calderón, le dieron a Salinas, le dieron a todos. Y es que siguió lo mismo, o sea, porque... Y Y siguió mientras no peor, le quites el dinero a esos cuates que corrompen a los políticos se van a seguir corrompiendo. Y ahí está exactamente. Andrea No, Chávez. esos también van a juicio, a pena de muerte, porque Pues están traicionando a México. debe de ser. Es que no Claro, podemos seguir permitiendo esta avalancha que ya nos está llevando entre las patas. Te digo, el lago de Pátzcuaro ya estaba seco, o sea, no sé si se alcanza alcanzo a transmitir mi angustia, un lago, o sea, un lago grande, un lago con miles de millones de litros lo secaron. sí, Y sí. no fue el político, fue No, la fueron las empresa. empresas. Sí, correcto. Y obviamente para que esa empresa no fuera sancionada, le dio dinero al político, le dio dinero a las instituciones. Claro, se corrompieron las instituciones. Claro. Pero el empresario no va a dar más dinero del que está destinado para esas personas, ¿me entiendes? O sea, Sí, si correcto. ellos dicen, bueno, de mi ganancia yo doy 20% para corromper funcionarios públicos, no se pasan de ahí. Y por eso quitaron la pena de muerte, porque Claro, Vicente Fox sabía a lo que le tiraba, a lo que claro, se iba. vuelven cómplices. Exactamente. Y el artículo 14 que también establece, porque es la constitución esta que tenemos, no, la esta que tienen los políticos, pues no sirve, esa yo no la acepto, no se las acepto, Claro, claro, sí, mira, porque tenemos que hacer un cambio de constitución radical. O sea, meterla, inclusive el artículo 3 no sé si sabías, pero cuando sube Lázaro Cárdenas al poder, decía que la educación era socialista, pública y laica.
Y llegó, no sé Exacto. si Ruiz Cortines o alguno de ellos, de esos priistas, y le quitó lo socialista. ¿Para qué? Para que nada más se quedara pública y laica. Y pues ya Exactamente. vimos que cuando le quita el pública, le quita el socialista, pues le quitan los desayunos, les quitan los útiles, le quitan Ándale. los libros y todo eso. O sea, Es lo para que, eso sirvió. exactamente, es lo que estamos exigiendo. Nosotros hablamos, por ejemplo, en vivos decimos que está bien que hayan quitado las sabritas y la coca para los niños, pero denles desayunos gratis. Claro, pero no los Porque, prohíben. O sea, exactamente, los prohíben dentro de la escuela, pero afuera de la escuela hay una tiendita. pues sí, Y ahí es donde se comen las papitas. De qué va a servir esa pinche ley? De nada. de Igual que nada. los 2 millones o 2.000 millones que se quiera gastar Claudio Sheinbaum en el campo, pues no va a servir de nada porque ni siquiera le van a llegar. ¿Y Y dónde está luego la los reforma precios, agraria? aparte que fíjate los precios, cómo nos roban, ¿eh? Claro, Al productor le compran, por ejemplo, el aguacate, se lo compran bien barato, 30 pesos sí, el kilo. sí, Y ellos se lo compran al productor en pesos mexicanos. claro. Ellos lo agarran, lo revenden en dólares, le sacan 10 veces la ganancia, más Así aparte es. en Estados Pues Unidos lo simplemente venden aquí en el mercado de la localidad está en 60 pesos el aguacate. Están llevando el fíjate, 100% de ganancia. al precio y nosotros siendo los productores. Claro. Y en el mejor de los casos, ¿eh? Porque hay otros todavía más ratas. Hay quienes te los pagan en 25, quienes te los pagan en 20. No sé, hace poco vi que estaban tirando naranjas. No sé en cuánto se lo estaban pagando, pero que se lo estaban pagando muy barato, que prefirieron tirarles al río. Es Ya que está. eso es una conspiración que hacen para robarnos, porque Claro, sí, y así pues, yo no entiendo y también lo que veo yo que los desalojos de la gente, o sea, como en los pueblos, cómo están desalojando a, a los ejidatarios, ¿para qué? Para ellos apropiarse de las tierras. claro. Pues como por ejemplo el Iberdrola, ¿no? Ahí en Oaxaca, que tiene sus Exactamente. plantas eólicas y les rentan en 4,000 pesos el terreno. Pero la gente pensaba que iba a seguir cosechando y iba a seguir sembrando, pero no, toma, ¿Ya no, no? no los dejaron ir a cosechar, pero por 4,000 varos al mes no vive nadie. Y el No, pinche no, programita, creo que está en 6,000 pesos el programita. programa exacto. Entonces, ¿qué hace la Entonces, gente? eso no Pues me la deja de sabía, trabajar, ¿eh? Esa no me la sabía. ¿no? ¿Dónde fue eso? Para seguirlo hablando. El istmo de Oaxaca, no de El Tehuantepec, istmo no de en el istmo, Oaxaca. sí, Ahí tienen la planta de Iberdrola. sí, que bueno, yo tengo también mi teoría ahí con lo de Iberdrola, pero bueno, dejémoslo hasta ahí. Ya de Sí. por sí es choqueante, ¿no? La, la noticia, ¿no? De que les están pagando una renta de 4,000 pesos a los productores del campo. No, eso es un robo, pues, a los ciudadanos. Yo, Claro, nos yo están considero robando. que sí tenemos que revertir, ¿no? La constitución Sí, para sí, sí. recuperar todo, ¿no? Sí, meterle el carácter socialista, porque te quitan el carácter socialista y vale madre, ¿eh? Sí, O sea, le puedes poner laica, le puedes poner anti-LGTB, le puedes poner no racista, le puedes poner lo que quieras. Indigenismo, puedes poner lo que quieras a la ley. Pero le quitas lo socialista y vale madre. es correcto, exactamente. O sea, México iba bien. Desde, Sí, ahí la llevábamos. exacto, pero ya llegó toda la bola de ratas y nos entonces tenemos que recuperar todo. Entonces, Así pues es. aquí seguimos contigo y muy bien lo que estás Órale. exponiendo. Está chido todo lo Pues que pues. vámonos, porque es de noche. Ya es Sí. muy noche. A ver, Bueno, dice gracias, Eduardo. un placer aquí. No, gracias a ti por subir. Digo, Y porque aquí coincido luego contigo con tus Órale, ideales y órale, gracias, aquí estamos en estamos, ¿eh? contacto. Ok, No, gracias a bye. ti. Dice Eduardo José, la constitución en México ya no sirve para nada. Se convirtió en una revista barata, sí, sí, coincido totalmente.
Bueno, vamos a despedirnos de Lulú, de Campita, de Estrella, de Lucifer, de Gloria, de Vianey. Buenas noches, cámara, ¿nos escucha bien? Ah, sí, Lenin nos dijo Lucifer, Lucifer, ¿quién más? Victoriano, no, ya me voy. Eh, ¿Quién más? Lupita, bueno, todo el mundo quiere ahora conmigo. Isidro Serrano, Anonymous, muchas gracias por haber estado por acá, camarada. Dice, ante el artículo 136 están en serios problemas todos los políticos y gobiernos por no revertir. Los políticos están en desacato en el artículo 22 y los podemos dar pena de muerte. Debería de crear empresas 100% nacionales o cooperativas, ¿no? Nosotros hacer nuestros propios aviones, barcos, etcétera. Sí estamos totalmente de acuerdo. El artículo 136 establece que el gobierno que cambie la constitución es un gobierno traidor. Anónimos, la Constitución de 1917 establece que el desarrollo de México y el artículo 27 para recuperar puertos. La Constitución original establece la pena de muerte a servidores públicos. Mira, si traes una camisa de Barcelona, ¿y eso qué tiene que ver? La riqueza se tiene que repartir equitativamente, decreta el artículo 27. Ojalá no te den. Bueno, muchas gracias, camaradas, por habernos acompañado. Recuerden, en el sur estamos pasando desde la resistencia a la organización. Ustedes están escuchando esto, también están pasando de la resistencia a la organización. Buenas noches y descansen. Bye.